Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a retomar en esta ocasión el tema de Venezuela, el tema económico, pero también obviamente político. En estos tiempos es imposible no mencionar el uno con el otro y es una de esas economías, Venezuela, pues de las que dan noticias desde el punto de vista económico en América Latina y hay nuevas restricciones al control de cambios. Vamos a hablar de esto un poco más adelante con dos analistas, dos invitados, pero antes vámonos rápidamente al reporte de cierre de bolsa con Daniel Stico, editor de economía de Infobae de Buenos Aires. Daniel. Hola Alberto, ¿cómo estás? Sí, hoy fue un día complicado para la bolsa de los Estados Unidos porque apareció por un lado el balance de Oracle que dio que no pudo cumplir con sus expectativas de ingreso, la mejora de las ganancias fue de solo el 6%, y también aparecieron datos inquietantes sobre la economía, esta pequeña economía de Chipre que ahora puso un corralito, el principal banco popular puso un corralito de retiro de depósitos de apenas 260 euros por día, unos 330 dólares por persona, y eso, bueno, generó tensiones, generó inquietudes, y aparte aparecieron datos de empleo que tampoco conformaron mucho a los analistas, y entonces el índice de Dow Jones terminó con una caída del 0,62%, el Standard & Poor's 0,83% y el Nasdaq perdió 0,97%. La región se comportó con altibajos porque bien bajó 0,15 el índice de Chile, 0,82 el Bovespa de Brasil, 0,15 el índice de Colombia, mientras que la bolsa mexicana tuvo un leve repunte de 0,08%, el Merval de Buenos Aires 0,13% y la Bolsa de Lima mejoró 0,57%. Como ocurre habitualmente, cuando baja la bolsa sube el oro, y en este caso no fue la excepción, aumentó 0,39 en la jornada a 1.613,70 dólares la onza Troy, y el petróleo por el contrario bajó 1,18 a 92,40 el WTI de los Estados Unidos. Y Daniel, me llama la atención que si bien Wall Street está reaccionando de manera negativa a las malas noticias que se están dando, en este caso Oracle y Chipre, como lo acabas de decir, no parece ser que haya una corrección importante, cuando menos algo equivalente a la gran corrida, a la gran subida que se ha dado en los últimos meses, ¿ah? No, sin lugar a dudas, es lo que venimos diciendo en las últimas jornadas. El mercado está buscando una excusa para tomar un respiro, para tomar ganancias, pero nadie está desprendiéndose de posiciones en forma masiva, y parece ser que el rally alcista va a continuar un rato más todavía en el mercado de los Estados Unidos. Interesante. Daniel Stico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, te agradezco mucho tu reporte. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar de Venezuela, donde se han dado pues, nuevas medidas respecto al control de cambios y por supuesto donde está este ambiente político en el que pronto habrá elecciones presidenciales, pues después del sentido fallecimiento del presidente Hugo Chávez. Vamos a hablar de eso y para eso está con nosotros Eleonora, la periodista Eleonora Brusal, que nos acompaña desde Caracas, y también Miguel Octavio, el analista financiero, también desde Caracas. ¿No es cierto, Miguel? Sí, desde Caracas. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar contigo, Leonora. Todo parece perfilado, todo parece indicar, desde afuera así se ve, todas las estadísticas lo dicen, que Nicolás Maduro se queda de presidente de Venezuela. Bueno, las encuestas que están saliendo, que deberíamos un poquito verlas con cierto cuidado, porque son encuestadoras muy afines al gobierno, pero por supuesto, Alberto, no está diciendo nada que sea imposible, porque cómo ganarle a un Estado abusador, un Estado que apabulla al contendor, que no, es más, que ni siquiera lo considera un contendor, sino un enemigo, porque aquí no están compitiendo Enrique Capriles Radonsky y Nicolás Maduro, aquí está Enrique contra un Estado avasallador
que hoy lo vimos aquí, todavía está prendido el centro de Caracas, donde los estudiantes de las universidades nuestras trataron de llegar al Consejo Nacional Electoral y unos grupos armados se lo impidieron, la Guardia Nacional Bolivariana se lo impidió, hay varios muchachos heridos con armas blancas. Es bien difícil la situación. Ahora, pero también en este punto se me ocurre pensar también, Eleonora, y tú, pues debes saberlo, la historia está llena de ejemplos, bueno, había dictaduras en América Latina, está llena de ejemplos de gobiernos que eran avasalladores y que sin embargo fueron removidos por la voluntad del pueblo, es decir, es cuestión de que el pueblo quiera y se acabó. Claro, hay dos Venezuelas. No es que tampoco uno va a decir que solamente el fraude, porque el fraude no es nada más violentar una máquina. El fraude es eso, es el ventajismo, es el abuso de poder, es la falta de claridad en las cosas, es no haber revisado el registro electoral permanente desde el año 2005, nosotros no sabemos ahí quién vota y quién no vota. Más allá de eso, indudablemente hay una masa chavista importantísima, hay dos Venezuelas, esa es la realidad, hay dos toletes, uno chavista y uno opositor. Y como bien tú dices, si ese tolete opositor se activa y con coraje sale a defender el voto, más que a votar, tú tienes que votar y defender el voto, yo creo que sí podemos repetir esas experiencias de las cuales tú hablas en Latinoamérica y en otras partes del mundo donde regímenes muy brutales han caído. Bueno, al regresar voy a pasar con Miguel, pero al regresar te voy a estar preguntando acerca de por qué, si tantos problemas económicos tan fuertes tiene Venezuela, si supuestamente es cierto que falta comida en los estantes de los supermercados y todo tipo de carencias, ¿cómo es posible que todavía haya dos Venezuelas? Que una Venezuela tan grande y poderosa siga apoyando al gobierno. Eso te lo voy a preguntar enseguida. Déjame, voy primero con Miguel Octavio, para que nos expliques de qué se trata esta última medida cambiaria o este último tipo de cambio, esta última restricción cambiaria que se dio en Venezuela. Bueno, en Venezuela había un control de cambio que existía, hay un control total de cambio, es decir, no existe ningún mecanismo alterno al gobierno para hacer cambio. Hasta el 8 de febrero había dos métodos distintos. Uno es CADIVI, donde ciertas listas de productos son importados a una tasa, y el otro era un mercado alternativo que se llamaba el SIDME, que funcionaba como una especie de válvula de escape para todo aquello que no estaba permitido bajo el cambio de 4.30 en CADIVI. El 8 de febrero se eliminó el SIDME y se cambió la tasa, y hubo una devaluación formal de la tasa oficial de CADIVI de 4.30 a 6.30. Esto ha creado una serie de problemas en las industrias porque a través del SIDME se compraban repuestos, cosas que no llegaban a tiempo y que hacían falta para producir. Un poco de forma sorpresiva, porque yo esperaba que esto era algo que el gobierno iba a atacar después de las elecciones, si Nicolás Maduro lograra ganar. De repente apareció esta emergencia de tratar de construir un sistema alterno nuevo, aparentemente sin tope, aunque no, es un sistema, como todo control de un gobierno que le gusta controlar, es un sistema confuso, un sistema complejo y aparentemente bastante impráctico. Pero al final es una devaluación, una segunda tasa de devaluación escondida detrás de un sistema de suma. Pero, ¿por qué se dio la necesidad de tomar esta nueva medida? Bueno, porque hay escasez, hay productos que no están fluyendo a los mercados. En el sector farmacéutico, por ejemplo, el gobierno no ha estado liquidando las divisas necesarias para las importaciones y hay cuellos de botellas porque lo único que se importa es lo que aprueba CADIVI. Si CADIVI no aprueba, entonces no existe. Si uno no está en la lista formal de CADIVI o no está justificado, entonces no existe la alternativa. Se trató de crear un sistema más eficiente, pero creo que al final resultó una payasada en el sentido que es extremadamente complejo y según me dice la banca,
va a ser muy difícil de implementar. Bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Regreso contigo entonces, Eleonora. Si tan mal está la situación, porque pareciera, a la vista pareciera que ya la situación económica estaría explotando en el sentido de que ya el modelo ya no estaría funcionando, porque ya no estaría proveyendo de los beneficios a la gente más pobre, porque si está faltando alimento en los supermercados, quiere decir que ya el modelo ya no está funcionando. Pero si es así, entonces, ¿por qué hay tanta masa todavía que apoya este gobierno, Eleonora? Bueno, yo creo que, o sea, visto no como Miguel Octavio, que es un analista, sino como una ciudadana del común, yo creo que allí impera mucho aún la esperanza. Alberto, hay en esa gente todavía una esperanza de que ese redentor que por 14 años por lo menos se fijó en ellos, pero no los ha sacado de la pobreza, porque siguen igual de pobres y no los van a sacar nunca, primero porque no le conviene, solo en un clima de infinita pobreza germina el discurso del odio, de la violencia, y luego porque además se les acabaron los reales. La realidad es que Venezuela está quebrada, lo estamos viendo. Yo oigo, por ejemplo, a analistas y a Miguel ahorita explicándonos unas cosas que son incomprensibles, porque tú comprenderás que un país petrolero y además con la fuerza de producción de petróleo que ha tenido Venezuela, ¿cómo es posible que en menos de un mes hayan 2 devaluaciones? Lo único que yo entiendo, Alberto, es que cuando yo voy al mercado, compro, primero porque no consigo las cosas y segundo porque los precios son tan brutales que yo no puedo. Y no es vanidad. Yo me pregunto con qué gente que lo que tiene es una misión, eso que le dan, que es casi una limosna, que lo que tienen es un sueldo mínimo, ¿cómo están comiendo? Tú ves, por ejemplo, en las calles de Caracas, gente muy gorda, y eso no es salud, eso lo que es que están comiendo carbohidratos, que están comiendo azúcares, que están matando el hambre con lo peor que puedes comer. Esa es una realidad que ahí está, pero también está la esperanza. Miguel Octavio. Perdóname, Eleonora, perdóname. Si no te preocupes, está eso, pues la esperanza. A ver, Miguel Octavio, te pregunto yo a ti, si es cierto que en teoría los ciudadanos del mundo votan a sus presidentes o a sus gobiernos con el bolsillo, y ya supuestamente el bolsillo de los venezolanos estaría afectándose, ¿por qué en teoría tiene tanto apoyo este gobierno popular? Bueno, porque el gobierno el año pasado gastó una suma fastuosa. Nunca el gobierno venezolano había gastado más del 33% del Producto Territorial Bruto, y el año pasado gastó el 40% del PIB en gasto corriente para hacer creer, en Venezuela hay muchos bolívares, se importa a 4.30, lo cual hace que los productos que son regulados a 4.30 y a los cuales el gobierno todavía le ha estado dando dólares, son muy baratos. Y entonces todos los venezolanos pueden adquirir ciertos productos muy baratos, pero es artificial. ¿Por qué? Porque el año pasado PDVSA le entregó al Banco Central 39 mil millones de dólares, pero importamos 59 mil millones de dólares en productos. Entonces, faltan 20 mil millones de dólares, y ese dinero fue creado vía deuda, vía expansión total de la masa monetaria, de una forma absurda, creció el 60%, pero el número de dólares era el mismo. Y lo que se hizo fue retrasar esta devaluación, que ha debido ser de buenas a primeras, mucho más que al 6.30, ha debido llevarla al 8 o al 9, y el gobierno lo entiende. Lo que pasa es que hay unas fuertes divisiones dentro del gobierno, unos no querían devaluar, otros sí querían devaluar, y claro, frente a una elección el 14 de abril, lo mejor es retrasar una devaluación que lo que va a hacer es contraer la demanda. La única manera de que Venezuela pueda usar los dólares que tiene es que tienes que reducir la demanda de productos. Y esa fuerte contracción no se ha producido todavía. Pero todavía no hemos visto lo peor de esa contracción. Ya, pero dime una cosa, estos problemas que estaba diciendo Leonora, de que ella va al supermercado y no encuentra productos, que se reflejan mucho
a través de Twitter, etcétera. ¿Es la misma situación en los barrios pobres? Es decir, la gente que accede a los supermercados del gobierno también encuentra la misma situación. Sí, encuentra la misma situación, pero existen los mercados, los llamados mercales y los mercados populares, donde el gobierno va y reparte periódicamente producto para mantener a la gente contenta y tratar de poder llegar en aquel momento hasta el 7 de octubre, después hasta las elecciones de gobernador y ahora hasta el 14 de abril. Como digo yo, lo que están haciendo es, como decimos en Venezuela, corriendo la arruga lo máximo posible. Eleonora, bueno, ¿dónde ves tú a tu Venezuela políticamente? Es decir, ¿quién gana, etcétera, en los próximos 6, de aquí a que se acabe este año? ¿Quién gana políticamente? ¿Quién gana la presidencia? Bueno, mira, el 14 de abril están planteadas las elecciones y yo creo que eso es irreversible, pues. Yo creo que Enrique Capriles tiene muchísimas posibilidades de ganar porque Enrique ha despertado de nuevo una emoción. Hubo un bajón, un down, muy grande entre el 8 de octubre, el 7 de octubre, perdón, que fueron las elecciones presidenciales, y el 16 de diciembre, que fueron las regionales, las de gobernadores. Allí hubo indudablemente un down que yo, digamos que achaco a que no se manejó bien el discurso post-derrota. Yo creo que privaron algunos asesores que decían que no se podía hablar de ventajismo del gobierno, ni de fraude, ni de manipulación, ni de movimientos turbios de la Fuerza Armada en el hecho electoral, porque eso iba a desmotivar a la gente para que votaran en las elecciones del 16. Lo que ganaron es que efectivamente desmotivaron a muchísima gente porque la gente le molestó que no se señalaran esas cosas, que no hubiese una actitud corajuda por parte de Enrique y de ese comando de la Mesa de la Unidad. Esta vez estamos viendo a un Enrique Capriles, mira, fuerte, denunciando, señalando, y eso ha vuelto a levantar una emoción. Como tú decías, Alberto, hay cosas que los analistas, en el caso de los periodistas, vemos, pero que no son axiomas. Uno no sabe qué puede suceder. Yo creo que ese arranque de Enrique con 6.700.000 votos, que es lo que dijo el gobierno que había sacado, que lo dijo el gobierno, no sabemos cuántos fueron en verdad, si se vuelven a activar, las cosas no son así como sopla y hace botella para el señor Maduro. Miguel Octavio, ¿tú estás viendo una presidencia de Enrique Capriles? Yo creo que es factible. Yo creo que hay un factor que las encuestas en Venezuela nunca han sabido predecir bien, que es la abstención. La abstención alta favorece a la oposición porque es el chavismo el que se abstiene de votar. En las elecciones que ha habido en Venezuela, siempre que Chávez estaba involucrado, la abstención fue baja. La abstención fue más baja que ha habido históricamente, fue precisamente la del 7 de octubre, que fue del orden del 19%. Si esa abstención fuera más del 30%, los números podrían cambiar radicalmente. El problema que tiene la oposición es que el tiempo es corto y la Semana Santa se atraviesa la semana que viene y es una semana limitada en campaña. Bien, ahora me quedo contigo, Miguel, y ya para terminar, déjame te pregunto, económicamente hablando, ¿cómo ves la situación en lo que resta del año con una presidencia de Maduro o con una presidencia de Capriles? Bueno, yo creo que en los dos casos va a haber grandes cambios. Yo creo que Maduro se debe dar cuenta de que él no tiene el carisma ni el goodwill que tenía Hugo Chávez, que él va a tener que ofrecer mejoras y esas mejoras no van a ser obtenidas a menos que haga cambios importantes en la política económica, empezando por el cambio de figuras importantes de los ministerios. Capriles hará lo mismo, pero el estilo va a ser muy distinto. Capriles lo haría mucho más rápido, mucho más, de forma mucho más radical. Maduro tiene el problema de que tiene enemigos dentro de su entorno
que aspiran a reemplazarlo a él en algún momento dado. Y por lo tanto él va a tener que balancear eso un poco. Y en Venezuela existe una cosa muy curiosa. En Venezuela tenemos 14 años donde la política en el partido del chavismo se ha hecho muy poca, porque Chávez era el que establecía qué es lo que se iba a hacer. Maduro no sabe jugar ese juego, él siempre fue un hombre del sí a Hugo Chávez, por lo cual siempre se mantuvo a su lado. Ahora tiene que jugar un juego muy complicado de política y yo creo que al final eso va a ser su punto más vulnerable. Eleonora, ¿algo que agregar al respecto? Mira, yo creo de verdad que, como dice bien Miguel, para la oposición es dificilísima esta elección por el corto tiempo, por los pocos recursos. Aquí se está aterrando, por ejemplo, a los empresarios, a la gente que puede dar financiamiento a la campaña de Enrique, pero yo sí creo que Enrique tiene muchísimas posibilidades y yo sí creo que hay una emoción y creo que esa emoción es importantísima en una elección, a diferencia del señor Maduro, que realmente es un heredero que heredó un nombramiento, pero no puede heredar el carisma que sin lugar a dudas tuvo Hugo Chávez. Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Alberto Padilla, Eleonora y Miguel Octavio. Estamos tratando de reconectarnos, pero queremos agradecerles la participación en Padilla en América y, por supuesto, volvemos a contar muy pronto otra vez con ustedes aquí. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Miguel, bueno, muchísimas gracias a todos y gracias también a la audiencia por participar, pero se nos ha cortado la comunicación con Atlanta, desde donde está Alberto Padilla, normalmente conduciendo el programa. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. $30 por persona, y eso, bueno, generó tensiones, generó inquietudes, y aparte aparecieron datos de empleo que tampoco conformaron mucho a los analistas, y entonces el índice de Dow Jones terminó con una caída del 0,62%, el Standard & Poor's 0,83% y el Nasdaq perdió 0,97%. La región se comportó con altibajos, porque bien bajó 0,15 el índice de Chile, 0. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y a través de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a retomar en esta ocasión el tema de Venezuela, el tema económico, pero también obviamente político. En estos tiempos es imposible no mencionar el uno con el otro, y es una de esas economías, Venezuela, pues de las que dan noticias desde el punto de vista económico en América Latina, y hay nuevas restricciones al control de cambios. Vamos a hablar de esto un poco más adelante con dos analistas, dos invitados, pero antes vámonos rápidamente al reporte de cierre de bolsa con Daniel Stico, editor de economía de Infobae de Buenos Aires. Daniel. Hola Alberto, ¿cómo estás? Sí, hoy fue un día complicado para el 82 el Bovespa de Brasil, 0,15 el índice de Colombia, mientras que la bolsa mexicana tuvo un leve repunte de 0,08%, el Merval de Buenos Aires 0,13% y la Bolsa de Lima mejoró 0,57%. Como ocurre habitualmente, cuando baja la bolsa sube el oro, y en este caso no fue la excepción, aumentó 0,39 en la Bolsa de los Estados Unidos, porque apareció por un lado el balance de Oracle que dio que no pudo cumplir con sus expectativas de ingresos, la mejora de las ganancias fue de solo el 6%, y también aparecieron datos inquietantes sobre la economía, esta pequeña economía de Chipre, que ahora puso un corralito, el principal banco popular puso un corralito de retiro de depósitos de apenas 260 euros por día, unos 300